Cordial saludo. El grupo conformado por Bayusca Belén Berrío Barraza, Darly Vanessa Pimiento Oñate y Ben Morales Benzi, quien les habla, Liliana Emperatriz Rey Pava, hoy venimos a hacer un rastreo documental de la didáctica y de una secuencia didáctica. Mi nombre es Liliana Emperatriz Rey Pava y vengo a hablarles acerca del concepto de secuencia didáctica. Según Díaz Barriga, sociólogo y especialista en didáctica, señala que la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollen en el trabajo de los estudiantes. Quiere decir, la manera y modo de organizar las clases. En esto, los estudiantes deben o pueden tener claridad sobre hacia dónde van, encontrarle sentido a lo que aprenden, elegir y tomar decisiones, establecer relaciones de diálogo. Los docentes puedan compartir con los estudiantes las metas y los objetivos que se proponen, ayudar a reflexionar y ejercer un control metacognitivo, estimular la autonomía, ofrecer retroalimentación para aprendizajes y tener altas expectativas sobre sus estudiantes. Las etapas o momentos de una secuencia didáctica se dividen en tres, que son las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. En las actividades de inicio tenemos en cuenta recuperar experiencia y saberes previos de los estudiantes, motivarlos constantemente, detectar concepciones de los alumnos, crear un clima agradable de trabajo y predisponerlos al aprendizaje y plantear siempre los objetivos de la clase. En las actividades de desarrollo debemos incorporar nuevos contenidos entrelazados con los que ya se recuperaron en la etapa de inicio, crear conflictos cognitivos, posibilitar la acción, la formulación y la validación en la resolución de problemas, promover el aprendizaje, construir conocimientos y desarrollar competencias para el saber hacer y el saber ser. Entre las actividades de cierre, evaluar el proceso seguido, afianzar lo aprendido, sintetizar las dos fases anteriores y proyectar y predisponer para nuevas secuencias. Entre los elementos o componentes de una secuencia didáctica están los más importantes, que son el maestro, el alumno, los contenidos que se van a desarrollar en esa secuencia didáctica, los objetivos que se van a plantear, los recursos que se van a utilizar, los métodos y metodologías a utilizar y el medio geográfico donde se encuentra el maestro y el estudiante. Entre las fases o etapas del método de enseñanza, que son aquellas por las que pasan todos los aprendices para crear una habilidad, están el planteamiento, la ejecución y la evaluación. El planteamiento tiene que ver con la fase que determina los objetivos y las acciones didácticas. La ejecución contempla la motivación del grupo, la presentación del tema y la realización de las acciones que indican el método. Y la evaluación utiliza pruebas de control u otros recursos que permiten al docente verificar el nivel de aprendizaje y el logro del educando. Según Abacay, refiere que planificar es la acción de adelantar, estructurar y determinar las diversas áreas que originen los estudios en los aprendices. Entre las fases o etapas del método de enseñanza hay 3 fases y 7 dimensiones. Ya conocemos las fases, que son planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. Entre las dimensiones están los objetivos, para qué enseñar, encuadre, dónde y cuándo enseñar, sujetos del aprendizaje, a quiénes enseñar, contenidos, qué es enseñar, recursos, con qué enseñar, quién enseña, estrategias didácticas, cómo enseñar y evaluación del aprendizaje, cómo evaluar lo aprendido. Existen unas recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta, como son permitir que el educando tome parte activa del proceso, dar oportunidad al estudiante para que investigue, presentar los contenidos de manera interesante, orientar la reflexión del alumno en todas las fases, propiciar tanto el trabajo individual como de grupo, verificar el aprendizaje, cumplir la realización de todas las etapas. Mi nombre es Ivette Morales Vence y voy a compartir con todos ustedes la fase del aprendizaje según Bofill y Miró. Tienen 5 fases, entre ellas tenemos la motivación, el conocimiento, la comprensión, la aplicación y la validación. Uno de los más importantes dentro del proceso de aprendizaje siempre es la motivación. Esta es subjetiva, de acuerdo a la actitud que asuma el estudiante, que puede ser interna o externa. Interna cuando lo que desea aprender y porque le gusta lo que está haciendo. Y la externa estudia porque se ve obligado a hacerlo. Además,
La motivación también debe ir implícito dentro de los contenidos, teniendo en cuenta lo que es el contexto y la experiencia del aprendiz. Miremos entonces el conocimiento, que es la primera categoría de la taxonomía de Bloom. Dice que el conocimiento de los contenidos es una fase por la que hay que pasar para aprenderlos. Miremos la siguiente fase, la comprensión, donde el estudiante debe ser capaz de explicar y relacionar conceptos. Tenemos también la aplicación, la tercera categoría de la taxonomía Bloom, donde explica qué es la capacidad de transferir lo aprendido a otro contexto. Y finalizamos con la validación, que se encuentra establecida en la quinta categoría de la taxonomía de Bloom, donde valida precisamente los objetivos, la información, la comprensión y la transferencia, es decir, todas las fases anteriores. A continuación, miremos los objetivos de aprendizajes, aquellas líneas que orientan el trabajo del docente y que describen precisamente las competencias que será adquirida por el estudiante. Los hay de dos tipos, está el informativo y está los formativos. El informativo, como su nombre lo indica, es la información con que el alumno entra en contacto durante nuestro curso y definen o describen el nivel o grado de apropiación que debe conseguir en relación con ello. Esto puede ser en conocer, comprender y manejar los contenidos. Miremos ahora en qué consisten los objetivos de tipo formativo. Son todos aquellos que se refieren a la parte intelectual, a la parte humana, se refiere a la parte social y sobre todo a la parte profesional. La parte profesional es cuando decimos objetivos que vayan encaminados, ¿sí?, a que nuestros estudiantes sean futuros, cuando ellos sean futuros profesionistas y que vayan a producir dentro de una sociedad. A continuación, seguimos reforzando la parte de los objetivos a través de la taxonomía de Bloom, en donde él tiene establecido categorías, por lo menos recordar la capacidad de reconocer o memorizar una información, comprender ya la capacidad de formular un concepto, aplicar es la capacidad que tienen para utilizar esa información de una nueva manera, analizar la capacidad de descomponer y definir relaciones entre componentes y evaluar cuando se tiene la capacidad de justificar una decisión de acuerdo a un criterio o a un modelo. Aquí están algunos verbos que se recomiendan para realizar objetivos de acuerdo a cada categoría, para tenerlo en cuenta. Bueno, pero miremos verdaderamente cómo redactar objetivos de aprendizaje perfectamente. Hay que tener en cuenta varios ámbitos de conocimiento. ¿Cuáles? El saber, concepto, principio o hechos que deben ser adquiridos. Tenemos el saber hacer, que son todas las habilidades, las destrezas que deben de adquirir los estudiantes. Y por supuesto, saber ser y estar. Son esas, todas esas actitudes que deben ser generadas o desarrolladas por los estudiantes. Bueno, y continuamos con una fórmula que le traemos aquí acerca de los objetivos de aprendizaje. Primero, tener en cuenta que un objetivo, cuando lo estamos realizando, deben ser claros y deben ser objetivos medibles, alcanzables, reales. Para ello, deben de hacerlo de la siguiente manera. Primero, el verbo, porque es lo que denota directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso. Segundo, debe ser el contenido con todo lo relacionado al conocimiento que ha de ser motivado, ¿sí?, dentro de la acción para ser demostrado. El contexto fundamental hay que tener en cuenta, ya que se realizarán acciones bajo las condiciones en que se encuentre el estudiante. Y por supuesto, no puede faltar los resultados de aprendizaje, son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender una vez terminado todo el proceso de aprendizaje.
Listo, mi nombre es Bayusca Belén Berrío Barraza y continuamos con las actividades de aprendizaje y clasificación. Cuando hablamos de actividades de aprendizaje, decimos que son las distintas tareas o ejercicios que una persona o un grupo de ellas llevan a cabo con el propósito de avanzar en el proceso de aprendizaje. Entre ellas tenemos las asimilativas, la gestión de información, la aplicación, las comunicativas, productivas, las experienciales y las evaluativas. Las actividades de aprendizaje sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento. Ahora pasamos a la clasificación de las actividades de aprendizaje. En esta clasificación vemos que son igualmente numerosas, por lo menos en la taxonomía conocida por Bloom, que distingue entre actividades de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta clasificación, desde el punto de vista conceptual, se podría dirigir a la crítica de basarse en actividades supuestamente independientes del contexto y desde el punto de vista metodológico de ser innecesariamente complejas. Vemos que la taxonomía de Bloom en 1956 es la clasificación jerárquica de los supuestos niveles de profundidad que se pueden adquirir en el aprendizaje en función de las actividades cognitivas que somos capaces de llevar a cabo con lo aprendido. Entre esos verbos están el crear, el evaluar, el analizar, aplicar, comprender y recordar. Luego pasamos a las inteligencias múltiples por el señor Howard Gardner, publicado en 1983. Vemos que es un modelo de entendimiento de la mente, ya más o menos es un conjunto unitario que agrupa diferentes capacidades específicas, sino que es una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Entre esas inteligencias múltiples están la lingüística, la visual espacial, la musical, la intrapersonal, lógico-matemático, interpersonal, naturalística, cinético-corporal y lingüística. Bueno, vemos que para Gardner la inteligencia múltiple es de suma importancia ya que reconozcamos y alimentamos todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de estas inteligencias. Todos somos tan diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que se nos plantean en esta vida. Buenas tardes, mi nombre es Darly Vanessa Pimienta Oñate y hoy les voy a hablar acerca de los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje es donde adquirimos una serie de conocimientos y habilidades tras haber vivido y observado una serie de experiencias previas. Los procesos de aprendizaje pueden darse en el entorno educativo y fuera de él. Para comenzar un proceso de aprendizaje debemos de tener una nueva información en la cual debemos de cambiar nuestro conocimiento, como así desaprender aquello que hayamos aprendido y de alguna u otra manera estamos errados en él. Entender la realidad y actuar de un modo distinto. Eso varía dependiendo lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal del estudiante, en el cual vamos a mirar si el estudiante puede saber, crecer. Los procesos de la evaluación, según RAL, dice que la evaluación es un proceso que tiene por objetivo determinar en qué medida se han logrado los objetivos que colocamos al inicio. Y también para una evaluación en una secuencia didáctica debemos tener 3 momentos, el cual hay uno que es el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio vamos a tener una evaluación inicial donde vamos a mirar el diagnóstico del estudiante, donde vamos a identificar si los conocimientos previos y las ideas erróneas de este. En el desarrollo vamos a mirar cómo va el desarrollo del tema, observamos si hay avances o dificultades en el proceso y evidenciamos. Y en el cierre es donde vamos a valorar, donde vamos a evaluar si el proceso ha tenido resultados o no. Toda secuencia didáctica tiene una etapa de inicio, desarrollo y cierre.
En una secuencia didáctica, el inicio es el diagnóstico, el desarrollo, como les comentaba anteriormente, es donde nos damos cuenta si el estudiante está o no aprendiendo, y el cierre es donde evaluamos al estudiante y miramos si los objetivos están teniendo resultados o no. Para continuar con la secuencia didáctica, los dejo con mi compañera Liliana Rey. Bueno, trabajando en la parte de la secuencia didáctica del grado sexto, tomamos como materia la comprensión lectora en el grado sexto. Nuestra secuencia se llama Estrategias para fomentar la lectura en el grado sexto de la institución educativa Choncay, cuyo nombre es Fanáticos de la Lectura. Un plan lector es un conjunto de actividades diseñadas para fomentar la competencia lectora y el gusto por la lectura en el estudiantado. El objetivo del aprendizaje es desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la institución educativa Choncay de la ciudad de Riohacha, La Guajira, mediante intervenciones pedagógicas que dinamicen las prácticas educativas de los docentes. El objetivo es fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado sexto. En el inicio vamos a hacer una exploración de saberes previos, donde se realizará primero la oración a Dios y la bienvenida a clases. Luego vamos a abordar el tema de la siguiente manera, realizando una introducción al tema, aquí presentando a los estudiantes el concepto de lo que es una comprensión lectora y su importancia. También realizaremos una lluvia de ideas sobre qué entienden por comprensión lectora. Además, mostraremos ejemplos de textos expositivos y explicaremos sus características. En el desarrollo, que es el momento de la estructuración, primero realizaremos el afianzamiento, la explicación del tema, la definición del conocimiento, y se realizará una prelectura, donde presentamos a los estudiantes un texto relacionado con un tema de interés para ellos. Luego, realizaremos una lectura en voz alta del texto y fomentamos la participación activa de todos los estudiantes. Después, haremos preguntas de anticipación para activar los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema. Continuamos entonces con el momento de práctica. Dentro de la lectura y análisis, los estudiantes van a traer a la clase un libro que les guste. Además, ellos van a exponer el por qué les gustó ese texto y por qué sería interesante que los demás pudieran leerlo. Realizaremos preguntas de comprensión para guiar la discusión y análisis del texto. Al finalizar la clase, va a haber un momento en que ellos tendrán que intercambiar el libro por el de otro compañero de clase que le haya parecido interesante. Se fomentará la identificación de las ideas principales, detalles relevantes y la comprensión global del texto. Tendrán una semana para leer el libro y después se tendrá que devolver al dueño y volver a intercambiar el suyo. Cuando todos los estudiantes se hayan leído su texto y el de su compañero, entonces allí se hará una votación por los 3 mejores. Bueno, en el momento de transferencia, los estudiantes organizan la información de los 3 textos que se escogieron como los mejores y se leerán en clases, utilizando así técnicas como mapas conceptuales, resúmenes o esquemas. De esta forma sintetizamos y damos capacidad de resumir la información de una manera más concisa y clara. Bueno, llegó el momento del cierre. El momento del cierre es donde vamos a evaluar, donde se evalúa la clase de diferentes maneras. Aplicaremos una evaluación auténtica de la comprensión lectora de textos escogidos por la clase, ya sea como una prueba escrita o una actividad práctica. En este caso, escogimos una de Caperucita Roja y le hicimos 5 diferentes preguntas para que el estudiante con respecto a la lectura las responda. Pero también utilizaremos una rúbrica o criterios de evaluación claros y objetivos para valorar el desempeño de los estudiantes. Estas actividades de evaluación se adaptarán a las necesidades y características de nuestros estudiantes.
A continuación, le dejamos el ejemplo de la rúbrica donde vamos a colocar diferentes puntos de acuerdo al avance del estudiante. Bueno, por último tenemos las referencias bibliográficas de nuestro trabajo. Esto fue con lo que nos apoyamos para realizar la secuencia didáctica y posterior a ello el ejemplo que realizamos. Muchas gracias.